Bueno, chicos, bienvenidos. Esperamos unos minuticos. Recuerden que hoy tenemos exposiciones, ya vamos lista. Ahí hago la introducción y para trabajar recuerden que ya vamos en la sesión 10. Entonces ahí como que concluimos unas cosas y ponemos como los cimientos de lo que vamos a estar trabajando estas 2 semanas. Ya vamos a hacer algo práctico con un par de herramientas ahí que vamos a ir utilizando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, un par de minuticos y iniciamos. Listo, acá. Un inodoro de 2.700 años de antigüedad apareció durante unas excavaciones arqueológicas en Jerusalén en el
Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos. Espero que hayan celebrado el empate de su selección. Vamos a hacer llamada de lista. Ese partido Eh, estuvo re malo. sí, no lo vi, estaba haciendo otra cosa, pero no escuché Ah, ningún está grito. muy bueno. Fue que me enteré que habían empatado. ¿Y cuándo es el otro? El domingo. ¿Y con Brasil? Nada. Pero a Brasil le Oh, ganaron. Sé que está do- fácil. 2-0 ganamos. ¿Ganamos Brasil o ganamos Colombia? Gana Colombia. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, hagamos llamada de lista. Acá, básicamente ya haciendo cierre esta semana, pues vamos como a la par ahí del temario, como nuestra ruta. Ayer estuvimos mirando como el resumencito y de lo que eran los medios guiados. Esto es lo que vamos a ver en estas exposiciones entre hoy y el lunes, que es como el cierre de tema de la primera mitad, donde vamos con todas esas bases empezar a ver ya como algo práctico que es obviamente toda la definición del Internet de las cosas. Ahí vamos a ver una de las exposiciones que es el tema de TCP/IP. Ahí digamos que vamos a estar trabajando con una herramienta que se llama Wireshark, que ya pues, después de que terminemos exposiciones ya el mismo lunes o el martes empezamos a analizar y ahí también ya vamos a empezar a ver cómo es que empiezan a funcionar, qué protocolos utilizan este tipo de cosas, definiciones, plataformas, hardware, ¿sí? Y obviamente también como mirar desde la parte de seguridad, que creo que es algo interesante que vemos, como todos los temas que abarquemos estudiando siempre tienen la perspectiva de seguridad. Entonces, digamos que ya en las próximas 2 semanas, digamos, iremos como analizando cada uno de estos elementos y mirar cómo en la práctica cómo se puede llegar a implementar, trabajar, qué proveedores hay, qué herramientas hay y, y cómo digamos que administrar este tipo de plataformas. Entonces, pues básicamente ahorita vamos a iniciar con analizando los temas, digamos que es esto, que es telemática y digamos que es como profundizar que es básicamente ya hemos estado como hablando de esos elementos, ahí ya ahorita los compañeros nos van a explicar. Ahí de un tema, ahí vamos a ver cómo trabaja esto, cómo funciona, que está muy relacionado a estos, ya el lunes lo veremos, que es como la plataforma técnica, que es interesante cómo funciona todos estos protocolos, cómo funciona, porque de pronto lo hemos medio escuchado, pero esto tiene mucho software, hace muchísimas cosas y entonces es interesante y básicamente la plataforma de lo que estamos hablando, de lo que hemos mirado. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuántos tenemos? Listo, Ferné y Arcila. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Estalí, caballero. Presente. Vale. Juan Castro. Aquí estoy. Vale. Sebastián Gómez. Hola, profe. Buenas. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Sergio Andrés Moreno. Presente. Listo. Nicolás Patiño. Presente. Luz Adriana Ramírez. Presente. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Presente. Y Darwin Perdomo. Darwin. Iba a tener problemas de conexión, sí. Hizo grabaciones que no las he subido y las debo al día. Listo, muchachos. Bueno, entonces se va organizando el grupo 1. Básicamente, ¿qué es lo que digamos que vamos a empezar y que debemos concluir? Acá en telemática vamos a estar muy atentos a la definición, porque básicamente es como unir
esos dos mundos que de pronto decimos, bueno, si nosotros no vamos a aprender a instalar torres y todo ese tipo de cosas, ¿para qué nos interesa eso? Pero mire que sí tiene dos aspectos, porque primero, digamos que no es tan complicado en el sentido de que mire que vimos muchos, desde el aspecto de seguridad, vimos hasta televisión satelital que, entre comillas, no es tan seguro como lo pensamos. Y en telefonía celular, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Vimos que habían hasta dispositivos, aparatos que pues no sé si funcionan porque nunca he hecho el experimento, pero sí hay mucha documentación y entonces sí es interesante entender cómo funcionan esos espectros, esas radiofrecuencias, porque que nosotros veamos un aparato plástico ahí transmitiendo no quiere decir que sea 100% seguro, ¿sí? Y entonces digamos que ese primer aspecto, mire que básicamente pues con unos conocimientos de electrónica o hasta ni conocimientos, hasta a veces con un pequeño presupuesto se pueden comprar aparatos que los alcanzamos a ver. Y, y esto en qué nos afecta? Nos afecta en muchas cosas porque, por ejemplo, si vamos a ser auditores en seguridad informática, si vamos a trabajar con alguna empresa, una empresa de seguridad, una empresa grande que maneje radiofrecuencias, una empresa, ahí ya podemos tener que 100% no es cierto, por lo menos ese aspecto. Em, hay operaciones que podrían intersectarse, o sea, esos aparatos que vimos de los celulares también lo hay pero para radioteléfonos, también lo hay para radioteléfonos y hay unas antenas especiales también que se pueden conectar al computador y pueden hacer hasta es más fácil que los celulares porque si la comunicación de los radios y los walkie-talkies, ese tipo de radios no está encriptada, pues perfectamente se puede grabar y se puede intersectar, ¿no? Entonces, y se puede grabar y bueno, eso genera un poco ahí de errores, de fallas de seguridad que se pueda llegar a entender. Entonces, sí es importante entender todo ese tipo. Y el segundo aspecto es que mucha de esa comunicación se está digitalizando. Entonces ya muchas empresas ya no le están dando los radios porque, bueno, por WhatsApp y con el Wi-Fi se pueden comunicar. Y ahí entra en juego, ahora sí, ya pasa como el balón a nuestro lado, porque pues ahí sí en todo lo que sea software, instalación, administración, pues ahí sí también debemos entenderlo. Entonces, de pronto que desde la parte técnica electrónica, digamos que todo cómo funcionaba antes, también vimos que no es 100% es segura. No, es que el celular es segurísimo. Miren que no, mire que no tanto y tampoco hay que hacer mucha inversión para tenerlo, si no, los gobiernos no podían intersectar llamadas y eso. Y así como lo puedan hacer los gobiernos, pues también lo pueden hacer ilegales. Y si ya lo pasamos a nivel digital, pues toda la información que pasa en red, pues digamos que le aumenta la posibilidad de que más personas lo puedan llegar a intersectar la comunicación, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos también digamos que son importantísimos. Pues ya en la segunda semana pues vamos a estar haciendo como unos experimentos ahí con el Wireshark, que es un intersectador entre comillas, en realidad es una herramienta de auditoría de red en la que nos va a permitir aprender a ver cómo se pueden empezar a ver esos, como le digo, en realidad intersectar y eso es sencillísimo, pero analizar esos paquetes y después de sacar información, eso ya también tiene una curva de aprendizaje, pero también que no es nada del otro mundo, que hay información en YouTube, que hay un poco de tutoriales y cursos que pueden llegar a hacer ustedes o cualquiera, ¿sí? Y entonces, ¿qué se nos abre ahí? Pues que toda la comunicación, inclusive televisión, las voz IP, lo web, todo eso, con cualquier persona que se nos conecte a la red, podría estar husmeando, intersectando y grabando esa información, ¿sí? Y ya, pues, lo mismo que veíamos en el primer aspecto, pues, hay cómo podemos analizar o mirar eso. Medidas, controles, recuerden cuando hablamos en seguridad informática hablamos de controles, ¿sí? Pues hay muchos ya, entonces, por ejemplo, ahí es donde entra en juego, no sé, ya lo vamos a hablar la otra semana, que cuando las páginas entran un candadito, eso es más para encriptar esa información que viaja en la red y que quede un poquito más difícil, digamos que descubrir qué información hay. Pero bueno, digamos que hay muchos ataques que pueden empezar a ver ya en una red. Y entonces ya lo mismo, si la comunicación móvil, si la comunicación de voz, la misma internet, video, todo eso viaja en la red, pues ya digamos que ya entra como desde nuestro punto de vista
entender cómo funcionan, porque hay muchas aplicaciones también, o sea, podríamos más adelante también como desarrollador estar trabajando en aplicaciones de transmisión de video, de comunicaciones de voz, porque ya no es tan lejano, ¿sí? Y todo está cayendo a internet, que es lo que básicamente estamos viendo en la otra semana, las mismas cámaras IP, cámaras de seguridad, cámaras de reconocimiento facial, un poco de cosas que vamos a ir viendo, pero ya se transmiten por datos. Entonces, digamos que ya es empezar como a analizar todo eso. Y estos 4 temas básicamente nos van llevando a eso, como esa conclusión, y ya es lo que vamos a ir como mirando en algo práctico las próximas, las últimas sesiones que nos quedan partiendo, que estamos como en la mitad. Listo, chicos, preguntas, dudas. La idea es que hoy expongan los 2 primeros grupos, la idea es que estén pendientes porque la idea es como retroalimentar, ¿sí? Mirar, digamos que ahí entre todos, digamos que estar pendientes de los temas, porque sí, digamos que son unas definiciones ahí que son importantes para crear como todo el concepto como tal, y muchos de esos elementos, entenderlos, pues también nos van a permitir entender muchas herramientas técnicas, como la que el modelo sí que vamos a hablar de TCP/IP. Sí, yo de pronto lo tenemos en teoría, pero mire que casi rara vez uno lo ve en la práctica. Wireshark, más o menos, no es que trabaje totalmente, pero ahí uno empieza a identificar cada uno de los elementos y eso le permite como tener como una idea de lo que está pasando en cada una de las capas de comunicación, y entonces pues eso le permite también prevenir, conocer sí, digamos que como desde el punto de vista de auditoría en seguridad, todo esto, sí, que en todas las clases que han visto conmigo les recalco lo de seguridad, porque es que todo lo que ustedes vean y hasta las clases que no han visto conmigo de bases de datos, de lo que sea, todo eso tiene que ver con seguridad informática, sea que vayan a trabajar en ese perfil o sea que vayan a ser solo programadores, sino es importante que siempre tengan en cuenta cómo funcionan las cosas para prevenir y mejorar, digamos que las medidas de seguridad, porque eso es una bola de nieve que eso se va a exponencialmente ir creciendo. Ya hay cifras de lo que prepandemia, pandemia y pospandemia, que eso ha crecido exponencialmente. Así como ha aumentado la seguridad, pues es porque la inseguridad va más adelante. Recuerden que la seguridad va tapando lo que ha hecho la inseguridad, ¿no? Entonces, sí es bueno que ustedes estén preparados y entendiendo todas estas herramientas. ¿Listo, chicos? Grupo 1. Entonces arrancamos con qué es telemática. Nicolás y Emanuel. Profe, buen día. Buenos días. ¿Será que puede activar la opción para compartir, por favor? Está en modo envidioso. Listo, ya. Ok, ya pues. Listo, profe. Listo, pues buenos días a todos. Hoy les vamos a exponer sobre el tema de telemática con mis compañeros Nicolás Patiño, Emanuel Meneses y yo, Nicolás Rojas. Bueno, los temas que les vamos a hablar son qué es la telemática, cómo funciona, la telemática en la educación, dónde se aplica la telemática, planos funcionales de la telemática, herramientas telemáticas, ventajas y desventajas que hace un ingeniero en telemática y qué servicios nos ofrece. Listo. ¿Qué es la telemática? La palabra telemática se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación para el envío y recepción de datos. En sentido amplio, resulta de la unión de las telecomunicaciones y la informática pueden
pudiendo implicar desde tecnología de envío, recepción y almacenamiento de información a través de dispositivos de telecomunicación hasta su aplicación en vehículos, la llamada telemática de vehículos. Y es que a pesar de que la telemática se sigue usando en múltiples ámbitos, es un término que en la actualidad se usa con frecuencia para hacer referencias a las soluciones telemáticas aplicadas en vehículos. La telemática se fue desarrollando a la vez que el Internet. Al mismo tiempo se desarrolló la técnica superior de ingeniería telemática, conforme reducía el tamaño de los ordenadores y aumentaba su uso. También crecía la necesidad de encontrar un modo más sencillo de intercambiar datos. Es a partir de entonces cuando se empezó a utilizar la tecnología de los sistemas de telecomunicación para conectar dispositivos entre ellos. ¿Cómo funciona? La telemática es una tecnología emergente que recopila datos de los vehículos, principalmente su ubicación en tiempo real y la forma en que son conducidos. Popularmente la telemática se conoce como gestión de flotas, refiriéndose sobre todo a los sistemas o software de gestión de flotas. La telemática en la educación. La importancia de la telemática en la educación radica en que cubre todas las áreas necesarias para la utilización de la tecnología en ámbitos educativos, que van desde los usuarios, los sistemas, hasta toda la infraestructura de la red. La administración de redes, equipos, puntos de acceso, medios de comunicación son indispensables en los espacios educativos. Toda escuela, universidad, centro de estudios superiores o instituciones necesita la tecnología para operar a través de la telemática. De esta manera, los docentes alumnos pueden establecer estrategias que les sirvan para la realización de todas las tareas, procesos y actividades que realizan, apoyándose siempre en el uso de la tecnología de una manera organizada y planificada. Estas son como las ventajas que tiene usar la telemática en la educación, perdón. Eliminar las barreras espacios temporales entre los profesores y alumnos, favorecer una aproximación de la sociedad y la escuela, favorecer tanto el aprendizaje colaborativo como el autoaprendizaje, interactividad entre los participantes en la educación y favorecer el acceso a la información, sistemas de bases de datos, foros, páginas web, acercamiento a la información desde una perspectiva constructiva. Bueno, ¿dónde Acá se yo- aplica la telemática? La telemática la utilizamos en la vida diaria, ya que se encuentra más enfocada a la satisfacción final de las necesidades de los usuarios no especializados de las comunicaciones. Servicios como la mensajería instantánea telefónica como SMS, mensajes instantáneos de proveedores como WhatsApp, Viber o Line, llamadas celulares, correos electrónicos, etc. La telemática se puede emplear en diversas áreas y con diferentes finalidades, entre las que se destacan la gestión de aplicación de tecnologías de red de área local, red de área metropolitana y red de área amplia. Brindar asistencia técnica en los sistemas de comunicaciones. Diseñar y desarrollar aplicaciones de servicios y redes de telecomunicación. Crear aplicaciones para diversas áreas como el comercio y la educación a distancia. Desarrollar sistemas y aplicaciones que abarquen los sistemas de domótica. Diseñar e implementar sistemas de seguridad que resguarden la información que se comparte o se almacena tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Crear sistemas y redes que permitan transmitir datos de manera más eficiente y veloz. Planos funcionales de la telemática. Los planos telemáticos surgen como accesos viables para organizar y estructurar la información de acuerdo a la facilidad de quien se vincula al mismo. Es decir, lo utiliza o hace parte de él en diferentes instancias. La telemática abarca, entre otros conceptos, los siguientes planos funcionales.
El plano de usuario, donde se distribuye y procesa la información de los servicios y aplicaciones finales. El plano de señalización y control, donde se distribuye y procesa la información de control del propio sistema y su interacción con los usuarios. El plano de gestión, donde se distribuye y procesa la información de operación y gestión del sistema y los servicios y su interacción con los operadores de red. Cada uno de los planos se estructura en subsistemas denominados entidades de protocolo, que a su vez se ubican por su funcionalidad en varios niveles. Estos niveles son agrupaciones de funcionalidad que se componen de nivel físico, nivel de enlace, nivel de red, nivel de transporte extremo a extremo, nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Trata también servicios como la teleeducación, el comercio electrónico o la administración electrónica, servicios web, digital, la conmutación y la arquitectura de conmutadores. Y también toca temas como el análisis de prestaciones, modelado y simulación de redes, optimización, planificación de la capacidad, ingeniería de tráfico y diseño de redes. Bueno, las herramientas telemáticas. Las herramientas telemáticas son de gran importancia, pues nos permiten acceder a información importante para el desarrollo de nuestra vida personal, social y profesional. Estas herramientas nos permiten organizar información y datos importantes para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Aquellas herramientas basadas en un conjunto de técnicas y servicios que combinan las telecomunicaciones y la informática. Por ejemplo, el chat, los foros, email, etc. Las herramientas telemáticas son muy usadas hoy en día, pues se solicitan prácticamente para todo. Escuelas, trabajo, hasta para hacer vida social. Las herramientas telemáticas más usadas son hoy en día se dividen en distintas categorías como son compartir información en tiempo real. Estas son las más usadas hoy en día porque son las que permiten una conversación activa entre las personas. Rápidamente entre ellas, las más conocidas son el Messenger, Yahoo y Google Talk. Compartir información, no en tiempo real. Estas son las más usadas para enviar trabajos y mensajes largos y consecutivos, y más que todo adjuntar archivos. Los foros de debate hoy en día son muy usados por las personas para compartir mensajes y criticarlos, comentar y más que todo saber la opinión de otras personas sobre el tema. Y las redes sociales, pues estas son las más usadas hoy en día, pues son las que permiten que la juventud se exprese libremente y más que todo que conozcan a otras personas. Estas son las que empiezan a quitarle ranking a las herramientas telemáticas que permiten compartir información en tiempo real. Listo, aquí sigue mi compañero Manuel. Ventajas y desventajas de la telemática. Ventajas. Aportar rapidez y flexibilidad en la transmisión de información. Permite la interacción con redes telemáticas por medio de Internet. Brinda a todos los usuarios servicios de programas informáticos avanzados que ofrecen lenguajes de acceso simplificados. Desventaja. Los servicios telemáticos suelen tener un costo de instalación demasiado alto por la distribución geográfica de los usuarios. Utilizar materiales de distintos fabricantes dificulta la normalización técnica de la telemática. Problema con la privacidad de datos también es una de las ventajas que tiene. ¿Qué hace un ingeniero de telemática? Un ingeniero de telemática tiene
tiene la capacidad de integrar el hardware, el software y los sistemas de comunicación, con amplias herramientas cognitivas, destreza y habilidades para diseñar, desarrollar e implantar las tecnologías teleinformática y la capacidad de actualizarse permanentemente. ¿Qué servicios ofrece? Un flujo continuo y recíproco de información entre emisores y receptores, siendo esta una interacción de ida y vuelta. Tenemos el ejemplo de comunicación electrónica, comercio electrónico, el World Wide Web, que es el www, videotext, TV digital, web descarga y servicios web. Listo, eso sería. Listo. Bueno, muchachos, entonces, acá digamos que concluyendo lo que los compañeros están diciendo, miren la importancia de empezar a analizar todos estos temas como de irnos. O sea, miren, si nosotros vemos Internet, vemos que es como lo mismo. Si vemos como la parte de comunicaciones, vemos que es lo mismo. Y ahí es donde está el tema que cuando empezamos esta clase entramos con un tema que es convergencia. Mire lo que está haciendo con la convergencia y la debemos analizar desde los dos aspectos. Desde el aspecto técnico nos está simplificando mucho la vida, pero también digamos que a nivel de conceptos y eso que a nivel profesional también uno llega a ver ese fenómeno. Ahora se está volviendo que todo es como lo mismo. O sea, hablamos de WhatsApp y para nosotros WhatsApp es una aplicación, pero miren que WhatsApp es toda una plataforma de telecomunicaciones, es muy grande en realidad, sí que su gran componente es software, pero digamos que eso, digamos que va mucho va más allá. Las simples páginas web, a nosotros se nos olvidan por cierto momento que eso tiene un servidor. A nosotros nos olvida que ese servidor debe tener un sistema de comunicaciones, que tiene unos puertos, que tiene, sí, entonces digamos que, y mire cómo nos afecta como desarrolladores, que llegamos y como que se nos ha simplificado tanto la vida, que ya no nos importa cómo está hecho, ¿sí? O sea, miren, ¿no? El HTML, eso es como HTML y hasta decimos, bueno, eso es como un código, ¿sí? Pero se nos olvida que en realidad eso es todo un sistema robusto que ya se nos vuelve como parte del paisaje, ¿sí? Y eso que sin mencionar que el protocolo, cómo se comunican las redes, que si viajó por satélite, que si pasó por tal, no, se está volviendo muy transparente. Y digamos que para un usuario normal está bien, ¿sí? Pero es que ya nosotros no somos usuarios normales, somos desarrolladores, somos expertos y ahí es donde sí debemos empezar a discernir muy bien cómo funciona y lo mismo para poder encontrar herramientas, porque muchas de las herramientas que vamos a utilizar, bueno, algunas herramientas que vamos a utilizar, porque tampoco son muchas, son 2, 3 que vamos a utilizar, están ahí y hay unas más avanzadas y hay gente especializada en eso y ahí es cuando esos dichosos hackers, eso es gente curiosa que sí empieza a ver más allá o son conscientes de cómo funcionan todas estas plataformas y ahí es cuando empezamos a trabajar. Ay, que por qué hackearon la página, no, que eso fue el gobierno de China que quería tumbar mi página de Ponqués, ¿sí? O sea, y es no entender, y no es como entender cómo funciona todo eso y por ejemplo, usted creo que ya vieron desarrollo, o sea, ver que eso tiene PHP, MySQL, que eso tiene Apache, que eso debe tener un sistema Linux, que es lo mismo la importancia de Linux, que además eso es estar en un hardware y que eso tiene una red y que funciona por un TCP/IP y que todo el transmite. Cada cosa que estoy mencionando es un mundo aparte y cada uno eso tiene unas medidas de seguridad y unos controles que debemos empezar a entender. Concluyendo acá, vimos lo que es la telemática, básicamente es la unión de todo eso, lo que es el hardware, software, más la parte de información, ¿sí? Conclusiones, todo lo de comunicaciones donde confluye, se unen con la parte de información o informática, ¿sí? Esa es la telemática, ese mundo ahí, y a veces lo vemos como lejano, como eso, pero mire que nosotros estamos utilizando en este momento herramientas y plataformas telemáticas, ¿sí? Porque no es solo software, o sea, sí, necesitamos la transmisión, necesitamos el Wi-Fi para que llegue ahí
del módem sea la central, el servidor de Zoom y retransmita, ¿sí? Entonces, mire toda esta, cómo funciona toda esta tecnología y eso sí es importante, digamos que a tener en cuenta. La primera conclusión es eso, ver que estamos metidos, estamos ya adentro en este desarrollo que básicamente todo, en esa simplicidad de entregar las cosas, que en realidad han sido ingenieros que han trabajado muy duro en este tipo de herramientas. Hemos visto algunos en tantas líneas de historias de tiempo que hemos visto, pero son muchos, de cientos de personas, miles de personas que han trabajado para desarrollar estas plataformas, que ahora se simplifica todo. No, eso es HTML, eso es una aplicación, pero eso va mucho más allá. O sea, se nos olvida toda la parte de comunicaciones, se nos olvida esa parte. Y eso, digamos que esa facilidad de desarrollo, digamos que nos permite como olvidar cómo funciona atrás. Uno de los ejemplos que yo digo es cuando los niños utilizan los dichosos iPhone o los celulares y dicen, ay, no tan inteligente mi niño maneja eso, ¿no? Pues inteligente el ingeniero que hizo una plataforma que no necesita capacitación y cualquier persona lo puede aprender. Ese mismo fenómeno estamos viviendo actualmente ya a nivel más grande, ¿sí? Y uno va a encontrar a profesionales que, no, es que esa página no soporta, ese servidor no soporta WordPress. ¿Cómo así que no soporta WordPress? No, porque no tiene el botoncito de instalar. Me ha pasado, ¿sí? Y eso es una cosa que ustedes que están estudiando aprendan a instalar un WordPress, que eso necesitas PHP y MySQL. Si el servidor tiene PHP y MySQL lo puede hacer. Lo que pasa es que hay unas plataformas que tienen un instalador automático y que lo hacen. Si no, pues se puede instalar manualmente. Es más demorado, pero se puede hacer, ¿sí? Ingenieros me han dicho eso, yo, pues, por favor, ¿sí me entienden? Entonces, es un fenómeno que estamos viendo que se nos simplifican tanto las cosas, se nos facilita el uso, pero es para usuarios normales. Ustedes tienen que empezar a explorar a ir más allá y empezar a entender eso, tanto para desarrollo, porque ya estamos al punto que usted pueden desarrollar plataformas de comunicación. Por ejemplo, lo que pasó con WhatsApp esta semana. O sea, ¿cómo es posible que las empresas quedaron desconectadas un día durante 5 horas? Y no es culpa de WhatsApp, no es culpa de Facebook. Facebook nació como este entretenimiento y mire ya el poder que están y lo están juzgando en Estados Unidos, pero pues, ellos iban a hacer entretenimiento que la gente subiera y vender publicidad, ¿sí? Están haciendo, los están juzgando que porque están interfiriendo en la política, en la vida diaria. Pues, ¿qué culpa tiene ellos que todo el mundo utilice la plataforma? Porque no hay otras plataformas, porque cada empresa no tiene su propia plataforma, o al menos un plan B, ¿sí? Esos protocolos, ¿sí? Eso no es culpa de Facebook, pero son fenómenos que sí debemos analizar como, digamos que para funcionar. Hay herramientas, hay muchísimas para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener en cuenta eso? Listo. Eso solo, digamos que la parte de definición, que era como concluyendo todo lo que habíamos visto estos días de los satélites, no sé qué, que bueno, sí, como curioso, interesante, pero es que miren que sí nos afecta y nos toca, porque en este momento, sí, estamos comunicados, estamos utilizando que fibra óptica y eso, todo eso lo estamos utilizando sin darnos cuenta. Wi-Fi, muchas tecnologías para desarrollar. Entonces sí es importante que estén conscientes de todas esas tecnologías y todas esas herramientas y salir de esa simplificación que para bien y propagación ha llegado, pero para el desarrollo sí es importante que ustedes que utilicen. Hay muchos software, hemos visto toda esa cantidad de sistemas operativos que hay y a veces nos condensamos como en lo popular, en lo que hay, pero mire que detrás hay toda una serie de tecnologías que sí son importantes que vayamos alterando, y entre más manejen ustedes eso, entre más manejen Linux, entre más manejen todas estas plataformas, entre más manejen, pues eso les va a permitir escalar y manejar muy bien las aplicaciones, ¿no? Recuerden que entre el día que cuando usted no tenga a nadie que preguntarle y usted sea el que resuelve, ese es el día que más va a ganar. Mientras que usted tenga que ir escalando porque no sabe, es porque esa es la diferencia entre un junior y un senior. El día que usted ya no tenga a quien preguntarle y usted es el que resuelve, ese día ya es cuando usted automáticamente ya sabrá que es un senior en desarrollo, programación o seguridad. Bueno, interesante toda esta definición. Aplicaciones, por ejemplo, algo y ahí es donde es otra de las conclusiones que vamos a ir sacando del boom, del Internet de las cosas,
que vamos a dar cuenta que sí ya se hace muchos años se han utilizado. Hemos visto que muchas tecnologías empezaron antes de lo que habíamos pensado, y sino que ahorita se están volviendo popular por la misma convergencia, por el mismo boom de Internet, por el mismo boom de la movilidad. Entonces, como es la gestión de flotas. Cuando hablan de gestión de flotas, ¿quién me ayuda? ¿Qué creen que es eso? Ah, chicos, ¿qué sería gestión de flotas? ¿Como información en la nube o qué? No necesariamente. Cuando hablamos de gestión de flotas, ¿qué será? ¿Y los que expusieron qué es? ¿Como logística? Más o menos. Sería como un seguimiento, un estilo de seguimiento, ¿no? Es eso, cuando hablan, digamos que acá no flotas solo de los buses intermunicipales que los conocemos acá como flotas, sino flotas de camiones, flotas de taxis, flotas de Ubers, flotas de lo que sea, de aviones, puede ser, de barcos, el famoso GPS, sí. Pero antes creo que hasta el mismo del internet, habían unas plataformas de comunicación satelital, que eso era costosísimo, se llamaba LoxJack, no sé cómo se llamaba, creo que todavía existe, no sé, que básicamente era eso. Ya con el internet, básicamente es una SIM con un GPS, que obviamente que el problema simplemente es que tenga consumo de internet. Suelen esconderlo en los vehículos para que transmitan cada cierto tiempo su posición y velocidad, y bueno, sí, dependiendo qué tan robusto, entre comillas, o buen aparatico sea, pues puede ser el delay es mucho menos. O sea, hay unos que lo hacen cada 2 segundos, o sea, varias veces por segundo, hasta calculan la velocidad y todo eso. Como hace cualquier Waze, cuando ustedes activan el Waze o cualquiera de esas herramientas, pero lo hace de modo escondido, y ya queda centralizado, llega a una plataforma central donde monitorean, ¿sí? Y pueden llegar. De por sí que hasta ya vimos que vendían aparatos para hackearse eso, ¿no? Entonces, pero al punto que quería llegar es que eso es un ejemplo de las aplicaciones de la telemática y que se hace antes de Internet, ¿sí? Y acá también podemos ver, bueno, ¿y qué pasa ahora? Pues con lo que vamos a ir concluyendo, por ejemplo, este tipo de aparatos ya lo puede hacer de modo personal. Creo que hasta en Mercado Libre venden algo que uno, por ejemplo, se lo podría poner al vehículo de uno, por si se lo llegan a robar, poder más o menos detectar. A no ser que los delincuentes sean muy organizados y tengan los bloqueadores de señal, que ya vimos que también podría existir, ¿no? O a no ser que también tengamos el bloqueador del bloqueador, que debe existir también, ¿no? Pero entonces, este tipo de aplicaciones, digamos que, mire, son cosas, básicamente es un hardware, un software, y condensar esa información en el momento que ya mezclamos esa parte de comunicaciones más algo que genere información. Ya estamos hablando de telemática, estamos hablando de unir esos dos mundos. Entonces, miren que no, de por sí que no es tan nuevo, ¿sí? Son cosas, tecnologías de los 80s, 90s que perfectamente, no sé si ya existían antes, que se han venido utilizando, que el internet pues ha hecho que pues aparezcan más empresas, que bajen los costos, de administración, y se puedan llegar a manejar. Entonces es interesante eso. La educación, pues lo que estamos viviendo en este momento. Obviamente muchas de esas definiciones son como prepandemia, pospandemia. En este momento se está reescribiendo la historia, quién sabe qué cosas buenas, malas van a salir, conclusiones van a salir. Pero entonces ya digamos que en teoría aparentemente parece que está pasando la pandemia, entonces algo va a quedar del trabajo remoto. Puede ser ya que no nos toque ir a la universidad todos los días, sino solo unos días. Al trabajo podríamos ir 3 días. Bueno, puede ser, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de tecnologías ya vimos que se podrían llegar a utilizar entonces en educación, y antes con sus cosas buenas, con sus cosas malas, todo eso digamos que ya se experimentó en estos últimos casi 2 años. Lo de las apps,
cualquier desarrollo, mire, que funcione en una red, que eso ya involucra nuestra parte de desarrollo. Si ustedes un día les llegan a una empresa, no, es que tenemos que mejorar o hacer o hacerle un upgrade, es que eso está en Java 8 y necesitamos pasarle al último 11 y es una aplicación que funciona en la red para comunicar el consultorio con los doctores. El solo hecho de que ya su aplicación funcione en una red local, ya también estamos hablando de telemática. Que si ya funciona en web y eso, mire que mencionamos el simple web y eso es lo que les decía al comienzo, nos acostumbramos tanto que ya no sé, el mismo desarrollo web hace parte de la telemática porque sí es un computador que se conecta. Que no nos importe 5 si pasó por fibra óptica, no sé qué. Sí, pero en realidad es una aplicación telemática porque pues utiliza la parte de telecomunicaciones, ¿sí? Independientemente que usted esté en el computador, allá acostado en el celular, lo que sea, pero estamos utilizando las plataformas telemáticas. Entonces, sí que ha crecido tanto que se nos vuelve transparente y que es como una de las desventajas de la telemática desde el punto de vista de desarrollo y administración. Y ahí esa barrera tenemos que empezar a romper y si nos gusta esto, ser muy curiosos, ir preguntando más allá para discernir muy bien cómo es que funcionan digamos que los paquetes y eso, entender cómo son los virus, cómo es que se activa todo eso, porque eso nos va a permitir entender, digamos que los que lo entienden, ¿qué hacen? Que pues, hacen aplicaciones de monitoreo, hacen aplicaciones que para prevenir esos ataques, ¿sí? Entonces sí es importante, digamos que tener todo eso claro. Una de las desventajas ahí que podemos ver es lo que les estaba comentando, esa parte de la convergencia, simplificó tanto las cosas para bien, pero también digamos que nos está como creando como una especie de muro y no nos preguntamos, o sea, ya damos por sentado que solo es un hosting y solo es HTML ya. Es importante entender, por ejemplo, que eso tiene unos puertos, que MySQL va por otro lado, que los virus pueden ir por otro lado. Eso también porque el entender todo eso les va a permitir, por ejemplo, crear auditorías de seguridad, les va a permitir crear aplicaciones. Entonces sí es importante como no simplificar todo, sí, digamos, en sus conceptos sí deben ir mucho más allá y estar siempre conscientes de que cómo funciona todo y cómo trabaja, porque como lo vamos a ir viendo la otra semana sin darnos cuenta, así nos quedamos callados todos y sin micrófono, los computadores siguen por milésima, por segundo siguen enviando paquetes y paquetes y paquetes, ¿sí? Y entonces, eso sí es interesante saber cómo funcionan todos esos aplicativos, ¿sí? Bueno, bueno, ahí en la exposición mencionaron de Messenger y eso ya no se utiliza, pero entonces sí es importante porque es como la evolución precisamente como coincidió con el tema de WhatsApp de hiperconectividad que estamos viviendo ahora, ¿sí? Básicamente, ya es que ni estamos conectados a Internet, pero sí estamos conectados a WhatsApp, ¿sí? Es increíble cómo ha crecido esa plataforma. Podrá pasar que desaparecerá. No sé si creo que ya lo había mencionado otro ejemplo, lo de BlackBerry. BlackBerry fue el pionero, de verdad, de esa parte móvil, ¿sí? No, ¿y qué tiene que ver con el Messenger? Pues ellos lo hacían, pero como no, el boom era el boom de Internet, no había el boom de los móviles. Después pasó a los móviles, aunque había Messenger Web, no fue tan popular. El BlackBerry se volvió muchísimo más popular, que fue como el WhatsApp ahí de los 90, comienzos de los 2000, que sí fue muy popular como el 2005, 2007 más o menos, después cuando fue el lanzamiento de los dispositivos móviles, se volvió muy popular y ya básicamente lo ha rezagado WhatsApp, pero por ejemplo en Estados Unidos dice que WhatsApp no es tan utilizado, ¿sí? Entonces sí es interesante como analizar todas estas herramientas de comunicación. Cerrando acá, hay dos temas ahí que mencionan en la exposición. Lo importante es que, y acá es donde nos afecta y nos toca, es que todo confluye y converge en Internet en este momento, ¿sí? Entonces, al ser software, ahí sí ya nos toca porque como administradores de una red, como programadores, ¿sí? Ahí ya nos toca porque todo está convergiendo, todo, o sea, las comunicaciones, los datos, la información, el entretenimiento, obviamente los ataques, todo está llegando a Internet. Entonces, eso es clave para, digamos que entender cómo funcionan las cosas.
Otra conclusión que ahí mencionaban decía normalización técnica de las plataformas. Ese término normalización es un término que quiere decir como compatibilidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en bases de datos hay una técnica de que las tablas estén normalizadas, es que todas estén compatibles y que la aplicación no sea redundante. Y normalización desde la parte técnica en telecomunicaciones, pues que sean compatibles. El Internet debe estar normalizado para yo poderme chatear con alguien en China, ¿sí? Y mi único frontera va a ser el idioma. Pero el sistema operativo, que el teclado ya a nosotros no nos interesa, y eso ha pasado en los últimos 20 años, ha pasado y digamos que ha ido mejorando mucho, mucho eso. Antes tocaba instalar un poco de plugins para que los navegadores vieran el video, para que fueran interactivos, para que no sé qué. Ahora todo eso se está volviendo transparente. El HTML5 ha evolucionado mucho y casi no hay que instalar nada, ¿sí? Pues ya las aplicaciones pero ya es para mantener sus redes privadas, pero el WhatsApp podría ser una plataforma para que cualquiera lo pudiera utilizar, pero pues como tiene sus derechos de autor y eso, pues, y su red de personas y todo eso, pues digamos que también eso es lo que también vale. Esa normalización técnica desde la parte de telecomunicaciones, mire que cuando veamos el tema de Internet de las cosas, sí nos va a afectar y lo vamos a tener en cuenta, que ya por ahí lo debemos tener en cuenta, que es que, y ahí viene un modelo de negocio también, que es donde hablamos de la privatización de las cosas, que, o sea, va a haber un fenómeno que podemos prever un fenómeno que va a venir, es que nuestros hogares o empresas van a ser marca algo, o Apple, o Google, o LG, o el que surja en ese momento, o algo chino, quién sabe, pero todo debe tener la misma marca porque si no, no van a estar conectados. Salvo que por ahí salga una ley en algunos años que diga que el parlante Alexa se pueda conectar con el inodoro Google, no sé, ¿cierto? Entonces, eso sí lo podrían llegar, pero salvo eso, pues cada uno como modelo de negocio, creo que lo van a explotar, que todo sea compatible. O sea, si mi modem es tal, que mi bombillo sea tal, que todo sea tal, entonces se va a crear todo un negocio para hogares, que eso ya lo vamos a estar analizando a profundidad la otra semana, o para empresas, ¿sí? Entonces esa normalización ahí. Ya llega la última conclusión del tema ahí de seguridad, ¿sí? Como todo confluye en Internet, y ya vimos que la seguridad es solo una ilusión, imagínense el reto tan grande que ustedes van a tener, ¿sí? Como ciudadanos, como programadores, como expertos en informática, en seguridad, en todo eso, que es asegurar todas esas plataformas. Imagínense, si en las empresas que son unos pinches computadores y unos cuantos celulares y un router y ahí y todo, toca crear unas políticas de seguridad. Ahora, eso exponencialmente, llevado a cámaras, celulares, relojes, perros, GPS de flotas, de vehículos, drones, cámaras IP, o sea, exponencial. Y cada cosa que menciono es un protocolo, es un software, es una de esas, y obviamente una gran probabilidad de vulnerabilidades, ¿sí? Tanto para programar como para organizar, como para hacer esas, sí, el solo llevar un inventario de comunicaciones para solo monitorear esas comunicaciones, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, que con el 5G, con todo eso va a salir y va a generar nuevos negocios, va a generar nuevas herramientas, ¿sí? Entonces, sí es interesante el reto ahí como entender todo esto, ¿sí? Porque tanto para desarrollar esas aplicaciones como para monitorear, entonces sí, digamos que sí lo debemos tener mucho, mucho en cuenta. Bueno, muchachos, muy bien. Ahí en la plataforma de la universidad, en la sesión 10, creé un forito para que cada uno del grupo vaya subiendo las diapositivas y la podamos ir compartiendo y conforme las vayamos viendo. Muy bien, muchachos. Grupo 2. Voy a terminar el tema de hoy, grupo 1 y ya. Listo, profe, ya un momento, ya comparto. Tranquilo.
Ahí están viendo todos. Sí, Sí, ahí se Ya. ve. Sí, ya sé. Ok. Buenos días. Nosotros vamos a exponer sobre el tema domótica. Para los que saben y para los que no, la domótica es el Internet de las cosas aplicado directamente en nuestros hogares. Esta exposición será presentada por Sergio Moreno, Camilo Hernández y Sebastián Gómez. A continuación hablará mi compañero Sergio Moreno. Bueno, ¿qué es la domótica? Se llama domótica a los sistemas capaces de optimizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar. Aquí, pues como vemos en las tres imágenes, todo va como relacionado con el hogar, desde ya sea conectarse de un portátil o un celular, y pues también con la cámara. También que pues la domótica está como ya hemos visto esos Alexa o Siri, que uno los programa para que ellos prendan la luz o pues activen el sonido de alguna parte del hogar. Siguiente, por favor. El sistema de domótica se puede controlar cómodamente desde una tablet, ordenador o móvil. Con esta ventaja, el usuario tiene la posibilidad de programar diferentes escenarios que se ajusten a sus necesidades, como controlar diferentes tareas del hogar de forma remota e incluso programarlas de forma automática mediante la central domótica. El sistema domótico se compone de una central de operaciones, la cual recopila información procedente de cualquier objeto o dispositivo con conexión a Internet, como electrodomésticos, puntos de luz, equipos de climatización y ventilación, etc. Después lo procesa y emite órdenes que automatizan determinadas acciones establecidas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida del usuario. ¿Cómo funciona la domótica? La domótica, la automatización y el control aplicados a la vivienda, que se realiza mediante diferentes dispositivos que conforman el sistema domótico. Normalmente se sirve de una red Wi-Fi para comunicarse interactivamente entre sí y para conectarse con el usuario. Los terminales suelen ser dispositivos de iluminación o puntos de luz, electrodomésticos, equipos de climatización y ventilación, persianas o toldos o cualquier equipo con capacidad de seguir las instrucciones de un algoritmo o programa previamente establecido por el usuario de la vivienda y con posibilidades de cambio según sus intereses. Aquí ya les expone mi compañero Camilo. Ok, casas inteligentes mediante el sistema domótico. Tenemos entonces la automatización y control. Esta es un área de las más demandadas. El usuario tiene el control total de la apertura y cierre de iluminación, persianas, sistemas de climatización, ventanas, puertas, cerraduras, sistema de riego, suministro de agua, gas, electrodomésticos en general. La seguridad. Controla cualquier tipo de intrusión mediante cámaras de vigilancia o alarmas personales y a través de alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas, etc. Programación de escenarios. Gracias a los escenarios predefinidos, se ordena a la casa inteligente qué escenario adoptar en cada momento. Por ejemplo, si la vivienda va a estar vacía durante un tiempo, se puede programar el apagado y el encendido de luces o persianas o programar vía remoto la temperatura de la casa a una hora exacta. Avisos. Ya sea mediante el smartphone o email, la casa domótica avisará si queda alguien en casa o de la llegada de seres queridos. ¿De dónde surgió el término domótica? Proviene de la unión de las palabras domus, que significa casa en latín, y tica, de automática, palabra en griego que funciona por sí sola. La palabra domótica, definida por la Real Academia Española, es el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. A continuación les hablará mi compañero Sebastián Gómez. Las aplicaciones de la domótica.
El uso de la domótica se puede usar de varias maneras en los hogares. Algunos de sus usos son calefacción y climatización. A nadie le gusta pasar ni frío ni calor en casa. La domótica en casa ayuda a tener siempre la temperatura perfecta en el hogar. Se puede adaptarla al gusto personal. Además, se puede programar los sistemas de calefacción o climatización para que comiencen a funcionar a la hora que se desee. Apagado. Es posible utilizar la domótica para que se apague la calefacción o el aire acondicionado si alguien abre las ventanas de casa. Alarmas. La seguridad es uno de los aspectos más importantes del hogar. Con la domótica doméstica, la alarma de la casa se conectará de manera automática al salir, pero además avisará a la policía y al dueño si detecta la entrada de algún intruso. Protección frente a intrusos. Además de avisar a la policía, a la central de alarmas o al dueño, es posible programar la domótica para que si detecta un intruso, se enciendan todas las luces de la casa, suene una alarma o suceda cualquier otra cosa que pueda hacer que quien tenía la intención de robar abandone su idea inicial. Abrir y cerrar puertas. Con la domótica se puede conseguir que las puertas se abran de manera automática cuando se acerquen a ellas. También que se cierren al salir, gracias a una cerradura domótica. Incluso se pueden lograr que la puerta de la calle quede perfectamente cerrada cuando te vayas. Acceso digital. En la actualidad existen cerraduras electrónicas con las que se pueden controlar cuántas veces se ha abierto o cerrado la puerta de casa. Puede ser interesante si personas ajenas a la familia tienen llaves del hogar. Además, en un momento puntual pueden hacer que alguien entre en la casa si lo autorizas. También se puede comprobar de forma remota si has cerrado al salir. Gracias por su atención. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿preguntas sobre domótica? ¿Les quedó todo claro? Bueno, acá hay varias cosas también que debemos analizar. Miren lo interesante porque la domótica en realidad no es tan nueva. La domótica se ha utilizado hace muchos años. Y De no, por sí. yo sentí que Dime. me estaban vendiendo la casa de los Simpsons. Sí, tal cual. Sí, está. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por los colores o qué? ¿Por qué era automática? Pues o sea, como es como en el capítulo de los Simpsons, pues es literal la casa lo hace todo. Pues ahí la casa El también literal te está capítulo. ofreciendo de todo. O sea, que una casa sea así de inteligente da miedo, la verdad. Es que eso es lo que vamos a empezar como a analizar y la otra semana a profundidad, porque bueno, abarcamos dos cosas ahí. Primero, ser conscientes de que eso no es tan nuevo, o sea, que ya había como unas versiones de domótica en los 80s, pero eran con los controles infrarrojos, o sea, lo mismo de los televisores, y entonces vendían unos controles ahí que persianas automáticas, que usted la oprimía y subía y bajaba, controlaba todo el audio, unos sistemas de audio, o sea, muy costosos, o sea, obviamente cuando hablamos de eso, todo es súper costoso, o sea, toda esa parte de automatización ya existe hace muchos años. Lo que ha ido evolucionando es obviamente con el tema de convergencia toca en Internet, ¿sí? El de las Entonces, por puertas se ve más en centros comerciales, ¿no? Que se abren sí, automáticamente. no, y en hogar, acá en Colombia hay empresas hace muchos años. Lo que pasa es que como era exclusivo, o sea, era para gente que tuviera buen presupuesto, pero, o sea, por ejemplo, puertas, hablamos de domótica, no sé si han visto esas puertas de los parqueaderos de cualquier edificio que usted va acercando, oprime un botoncito del carro y se abre y se cierra sola. Eso es una parte de domótica, ¿sí? Eso es una parte domótica. Ya habrán hasta unas que funcionan con internet, otras que no, pero cualquier cosa de automatización, o sea, no es bajarse y abrir la puerta, y eso existe desde los 80s. Persianas también, ¿sí? Entonces, mire que muchos de estos elementos ya existían y lo que está pasando, pues es Como la que, misma de los ascensores. sí, sí, es parecido a los ascensores.
Y eso las venden y hay empresas que llevan 20, 30 años ofreciendo antes del Internet, ¿sí? Entonces mire que pues básicamente todo ese tipo de elementos en cierta medida ya existían y lo que ha hecho el Internet pues es obviamente pues facilitarnos el acceso y lo que va a pasar es que un boom entre comillas es que cualquier persona los puede tener, ¿sí? El parlantico de Google, el de Siri, pero entonces ya que el televisor sea compatible y que, bueno, que las persianas, que no sé qué, y los bombillos, que no sé, y usted va a empezar a crear como una, digamos que una red ahí. Algo interesante que mencionan, por ejemplo, es lo de las cerraduras. Hace muchos años también vienen trabajando esas cerraduras eléctricas, eléctricas, no, inteligentes entre comillas, pero imagínate cuánto puede costar una cerradura de esa, ¿sí? El sistema de conexión, ¿qué pasa si se va la luz? Si tienen unas baterías, ¿cómo pueden acceder? Imagínense, ya contabilizan las entradas y salidas de personas, cuántas veces utilizaron la cerradura. Imagínense la información que pueden llegar a obtener ahí delincuentes, por ejemplo. Si una de esas plataformas no está lo perfectamente asegurada, ¿sí? O no tiene los respectivos controles, que puede llegar a pasar, ¿sí? Digamos que, o sea, que es como lo que queremos empezar la otra semana, empezar a mirar. Por ejemplo, el Internet de las cosas, ya dentro del Internet de las cosas está la domótica, ¿sí? Pero ahí ya tienen que, por ejemplo, los que tengan ese grupo, también mencionar lo del cómo funcionan, qué aplicaciones empresariales, ¿sí? Que también digamos que hacia allá, y qué empresas están ofreciendo en la actualidad ese tipo de cosas, como lo que es Google ofrece, sí, o Amazon que está ofreciendo, hay otras empresas. ¿Cuánto puede valer, digamos, que un kit para el hogar? ¿Cuál es el kit más básico que venden? ¿Sí? Ese tipo de cosas que son las que, digamos, que empezamos a manejar. Ya desde el punto actual, todo eso de automatización, mire la capa que nos va a empezar a generar. O sea, nos empiezan a crear como necesidades. Uy, sí, yo cuando me vaya a Melgar puedo automatizar para que prenda la luz, ¿sí? O que me prenda el parlante y ladre Firulais, ¿sí? Y dice, no, con esta inseguridad sería buenísimo tener eso. La cámara IP, que es otro, creo que es lo mínimo que venden. Creo que venden es el parlantico, venden un par de bombillos y una cámara IP. Y en Home Center ya venden unos kits básicos de automatización para el hogar. Y entonces le empiezan a crear la necesidad de ese tipo de dispositivos y hay varios aspectos ahí. O sea, todo funciona en Internet, ¿no? Ya sabemos que todo no es 100% seguro, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien puede acceder a esa información a la cámara? ¿Qué pasa si puede acceder al contador? ¿Qué pasa si puede acceder cuándo fue la última vez que se prendió la luz? ¿Sí? ¿Será que nos pueden empezar a rastrear sin necesidad de estar al frente de la casa, sin necesidad de estar cerca? ¿Sí? Entonces, mire lo interesante de los retos que se vienen a nivel de automatización de, digamos que hogares o empresas, porque muchas de estas herramientas también, si lo vemos a nivel hogar, pues a nivel empresas, también digamos que se pueden llegar a hacer muchas de esas aplicaciones. Otra de las plataformas que ya existían, por ejemplo, es lo de las alarmas, eso de Telesentinel o algo así, algo parecido, digamos que, porque eran unos dispositivos, unos sensores, ¿sí? De movimiento, eso, que se activaban y digamos que la diferencia era entre una alarma normal y una de esos tipos Telesentinel o parecidas, es que enviaban una señal a una central para que un motorizado, un supervisor fuera a verificar, ¿sí? Eso es una aplicación como de domótica, ¿sí? Digamos que porque el solo hecho que tenga un sensor que esté condensado, ya así sea en digamos que en un controlcito de eso, pero eso requiere algo de programación, se puede llegar a hacer. Ya con los nuevos sensores, pues, no, pues puede haber un sensor de movimiento con la misma cámara, pueden activar algo parecido que les envíe una foto que se les active, que no sé qué. Entonces, miren como la gran cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer. Solo entender cómo funcionan estas plataformas, las medidas de seguridad, si son seguras, ¿sí? O son fácilmente interceptables, digamos que la información. Entonces, sensores de movimiento, que hasta las mismas cámaras web básicas que venden para el hogar pueden funcionar como sensores de movimiento.
hay sensores de temperatura. Por ejemplo, más en Estados Unidos, acá digamos que dentro del Internet las cosas que tienen una buena aplicabilidad allá son los calefactores. Acá pues en realidad decimos que Bogotá es frío, pero no es tan frío como para contratar así calefactores. Entonces, en realidad acá tenemos un clima muy estable, entonces allá controlan mucho la temperatura en invierno, porque si no se cuidan pueden morir en realidad de frío o se les puede dañar la casa, o porque en serio sí necesitan la temperatura. Por eso decían que remotamente controlar la temperatura. Yo no sé, bueno, ¿para qué? Pues es que en Canadá, por allá en Europa, donde hay estaciones, hay lugares que puede ser tan frío que si no prenden la calefacción, pues sí, puede haber hasta daños físicos también de los hogares. Entonces mantienen unos niveles, pero también es peligroso porque si no hay nadie, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas digamos que nos permiten crear. Las necesidades, para crear necesidades solo es mostrarles el ejemplo. No es la casa sola. O sus papás están solos y necesitan ayuda, pues puede monitorearlos, o los hijos, o el perro, no sé qué. Y entonces le empiezan a crear como las necesidades y usted, uy, sí, claro, y empieza como a caer o a comprar, porque digamos que no, y a crear todo ese tipo de, digamos que de plataformas. Interesante también todos los escenarios que ya básicamente es como crear todo ese tipo de elementos preconfigurados, o sea, casa sola, casa fin de semana, casa frío, casa invierno, y él acomoda todos los sensores, como acomoda todo ese tipo de elementos, ¿sí? Es como, no sé si en películas esas que aparecen los millonarios, pichan un botoncito y prende la chimenea, se prende el radio, no sé qué. Ese tipo de tecnología es lo que se puede llegar a hacer a nivel con esos escenarios. Lo de la seguridad, lo mismo, volvemos a la conclusión final, que es lo de la seguridad de todos estos dispositivos, o sea, que empiecen a llevar contadores, que empiecen a activar alarmas, que empiecen a meternos, digamos que la información en nuestros hogares sí o sí va a pasar, pero entonces, ¿bajo qué costo? ¿Sí? Porque digamos que toda la información va a estar accesible, toda la información va a estar ahí, porque ya vemos que es como una ilusión lo de la seguridad, pero sí debemos estar como programadores, como administradores de estas plataformas, revisando, por ejemplo, errores que suelen hacer, dejar las claves por defecto, errores es no mirar qué más opciones de configuración hay, ¿sí? Entonces, la otra semana vamos a estar mirando ese tipo de, digamos que elementos que se pueden llegar a mirar. Básicamente, con estos dos temas de hoy ya estamos como entrando ya a las definiciones que somos lo que vamos a ir trabajando la próxima semana con el TCP/IP, que es importantísimo porque cuando hablamos de Internet estamos hablando básicamente de este software, y ya desde el Internet las cosas, como les digo, para los que exponen el lunes, pues empezar a mirar muy bien eso, qué plataformas, qué empresas, desde el punto de vista empresarial, porque acá ya veíamos que esto, digamos que ya existía, ¿sí? O sea, acá en Colombia hay muchas empresas, miramos que mire, Tecnoimport, automatización, venga, vamos. Mire, esto es una empresa, y esta empresa lleva años. Mire, este tipo de cosas. Comunicaciones, seguridad, iluminación. No está como desactualizada la página, pero eso es. Miremos lo de las puertas que les comentaba, autorización de puertas. No está inactiva no está bien la página. Pero hay muchas empresas que ya ofrecían esto, obviamente. Pues, recuerden que no es solo lo de
control remoto, pico para sonoscope, no sé qué, inalámbrico fabricado, 150.000 pesos el control remoto. Cerradoras, mire las cerradoras inteligentes. Apertura con huella, llave y contraseña. Entonces mire que esto no es nuevo. Nosotros pensamos que muchas de estas tecnologías son nuevas, pero en realidad lo que se están volviendo son más accesibles y más fáciles de utilizar. Pues lo que va a hacer es que se van a propagar. Entonces, mira, son empresas de domótica, casa inteligente, eléctricos, todo eso. Entonces, básicamente domótica era el término que se conocía antes del Internet, las cosas era eso. Una de las cosas que vendían era esos, unos sistemas de sonido costosísimos para hogar o para empresas, sí. Mire, iluminación, todo eso. Eso es básicamente lo que están vendiendo. Mire, conectividad, optimización, seguridad. Si son seguras, quién sabe, mire. Redes inalámbricas, controles de acceso, cortinas, audio, videos. Es básicamente lo que hemos resumido acá. Alarmas, energía solar, mire, están metiendo. Bueno, estos ya son como bloques, ¿no? No son 100% los servicios. Pero sí ven exactamente lo que les estoy como acá mencionando, mira. Esto. Un ejemplo ahí de empresas que pueden llegar a ver. Entonces, ya para cerrar ahí el tema, muchachos, ahí en la plataforma les dejé un forito simplemente para que cada uno del grupo, digamos, uno de cada del grupo suba acá las diapositivas para que lo podamos compartir ahí. Entonces, eso está en la sesión 10. En la sesión 10 subir ahí las diapositivas para trabajar. Los demás, los demás grupos, la idea es como sacar un resumen o un pantallazo ahí de las diapositivas y las van poniendo ahí unas dos diapositivas de cada una de las exposiciones o con sus palabras, como quedan resumir ahí los temas, por lo menos las definiciones de lo que es lo de telemática, lo de domótica, y ya lo pueden linkear ahí a las diapositivas o les sacan un esquema, al menos las definiciones como para tener ahí lo de los dos grupos. ¿Listos, muchachos? ¿Preguntas? Profe, Ujú. ¿será que le puede aumentar el tamaño? ¿A qué? Ahí para poder adjuntar la exposición. Es que ya Ah, trato, pero dice que el tamaño es muy grande. ok, venga, miramos si yo puedo editar acá. Si no, tocaría subirlo en el Drive. Venga, no, es que no voy a subir a 500K. No me he dado cuenta que era tan pequeñito.
Así, 12 megas. ¿Será que pesa más de 12 megas? 12, 10. No creo. Bueno, vamos a 12. Si no, ahí sí toca Drive. Listo. Listo. Intenten ahí subirlo de los grupos y me avisan. Profe, una pregunta. Sí, dime. Es que aquí estoy subiendo el archivo, pero no me sale la opción para subirlo. Está silenciado, profe. Ya miramos a ver cómo es. Vamos a editar. Si quieres le comparto mejor pantalla, profe, para que mire. Sí, espera, mirar si le encuentro acá la opción. Porque si debe ser de acá. Porque, o sea, está la opción para subir el archivo, pero cuando estoy subiendo el archivo no me deja subirlo. Ah, pero sí aparece la opción de subir el archivo. Sí, señor. Ah, bueno, entonces comparte a ver si. Pensé que no estaba activa. Editar. Mire, profe. Introducción. Ah, no tiene botoncito. No. Punto. Y si le da enter, ¿no lo toma? Enter. No. Chistoso. Ciérralo otra vez. Aquí, ¿cierto? En... O abajo no te deja ver, abajo, mira, abajo, archivo, ahí. Ah. A ver. Arriba te faltó el título, creo que arriba el título. Grupo tal y bueno, creo que ya te lo hacen. Ah, creo que ya. Listo.
Listo, muchachos. Entonces, no olviden los demás, los que nos pusieron, pues agregar las 2 diapositivitas esos. Los demás, pues pueden enlazarla ahí las diapositivas a su portafolio para que les queden los temas. Y bueno, ya terminamos por ahí. Nos vemos el lunes ya para terminar esos temas. Recuerden, ya bien lo de TCP/IP, Internet las cosas. Y ahí ya arrancamos unas cositas prácticas, obviamente, y tenemos que ir viendo varios temas de cómo es que funciona esto desde el punto de vista técnico. ¿Listos? Feliz fin de semana, muchachos. Listo, profe, igualmente. Dichosos. Profe, gracias. Listo, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Feliz fin de semana. Igualmente, que estén bien. Chao, juiciosos.